Bien, saludos para todos, el More Eliezer. Esta es la segunda clase y esta clase, bueno, este es un tema muy extenso, eh, sumamente extenso. Estamos todavía en el tema de la serpiente y ya hemos grabado 2 horas y media de clase. Como pueden ver aquí, esto es un concepto universal. Vamos a ver en México, en Siberia, en la India, en Kemet, vamos a ver el concepto universal de la serpiente. Y esto es muy interesante. Eh, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué? Eh, y en ese sentido, tendríamos que especular, pero eh, por otro lado, hay muchos textos que nos parecen un tanto mitológicos, nos parecen un tanto improbables en nuestro pensamiento moderno. Y bueno, tendríamos que dejarlo ahí, porque el asunto es que algunas de las civilizaciones que hemos nombrado son mucho anteriores, siglos anteriores a el relato de la Torá, y presentan estos mismos cuadros que estamos viendo aquí. Esto es un concepto universal, lo vemos en la India, en la China, la tierra de Canaán, en Egipto, en Babilonia, en Irán. So, cada cultura eh, tiene este concepto, lo cual pues abre una caja de Pandora para, para especular sobre todas estas cosas. Y también este concepto de la serpiente se menciona en civilizaciones muy antiguas. Y pues una cosa es lo que conocemos arqueológicamente dentro de nuestra civilización hacia atrás, pero es claro que debajo del mar hay una serie de civilizaciones, eh, hay cosas gigantescas, estructuras gigantescas. Está el dilema Anunnaki. El dilema Anunnaki, pues, esta es la religión, una de las más antiguas que conocemos en el mundo, pero definitivamente esto nos presenta la idea de dioses que vinieron de otro planeta. Sin embargo, esta gente tenía un conocimiento tan increíble de la astrología, la astronomía, ciencia, lo cual le establecen en varios cilindros y son engravados, que definitivamente pues nos quedamos un poco atónitos ante eso, pero no tenemos realmente contestaciones firmes hacia eso. Esta es una nave espacial con una palanca, con un freno, esculturas mayas, aztecas, astronautas. Y tenemos también estos conceptos sobre el culto a Ra eh, y a visitaciones, básicamente de otras civilizaciones. El mundo egipcio tenía el libro de la vida, tenía el concepto de eh, el purgatorio, del infierno, de una especie de lago de fuego, eh, la resurrección del sol. Hay elementos dentro de los relatos, de los evangelios, sobre el culto al dios Sol y a Horus en relación a el lenguaje que se utiliza y se aplica a Jesús en muchas ocasiones, lo cual pues nos permite especular, pero a la misma vez hay un sinnúmero yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero lo voy a dejar ahí porque precisamente por eso. Ahora, esto es impresionante
en el Triángulo de las Bermudas. Esto que ven aquí, para que tengan una idea, imagínense en un campo completo de fútbol. Son más o menos, no lo vean así algo pequeño, estamos hablando de unas medidas extraordinariamente enormes, grandes. Eh, y también cerca del Japón hay una estructura eh, tal cual como esta. Probablemente fueron templos que esas áreas quedaron cubiertas por agua. Todas esas cosas son posibles. Esto ya ha tenido cierta explicación cómo las hicieron. Lo que ha sido controversial con esto eh, es las posiciones astrológicas y conocimiento que estas culturas tenían sobre todas estas cosas. So, hay 39 civilizaciones conocidas hoy bajo agua que nos hablan de muchos de estos aspectos que pues para nosotros hoy sonarían un tanto controversial, un tanto difícil de digerir todo eso a la luz del conocimiento y de las creencias que tenemos hoy, ¿no? Así que, eh, bueno. Por otro lado, en Egipto tenemos esta concepción del pene, de la serpiente que habla, que camina, eh, y definitivamente, eh, bueno, esto es básicamente eh, un engravado egipcio, una pirámide. También tenemos a Mashushu, la mascota de Marduk. Y de aquí de Marduk tenemos el concepto de Mardoqueo. Y tenemos en el libro de Esther, tenemos este dios y el dios Amón, Amán y Aishtar, Aister o Esther. Tenemos, estos son escamas. Esta era una serpiente en forma de querubín, donde atrás ven que tiene garras de ave, pero al frente de león. Eh, y esto pues representaciones variadas de serpientes con alas en forma de cuadrúpedo, ocasiones con alas como representación de poder de lo divino, del tiempo, espacio, y esta serpiente se encuentra en las puertas de Ishtar, Esther en nuestra tradición. So, hemos recogido muchos conceptos de la antigüedad y de todos estos textos, los cuales es muy difícil como que negarlos, no trabajar con ellos y no buscar reconciliar estas cosas. Eh, y tenemos también la serpiente que camina, tenemos que es Tiamat con manos y la serpiente de Geb con manos, miembros sexuales de hombres y dos piernas. Estamos hablando de esta que parece un dragón, ¿no? Y no pude poner la foto completa, pero esta serpiente pues camina. Eh, so, eh, realmente esto es un cilindro de los encontrados en la cultura sumeria, ya restaurado por la arqueología. Y todo esto está en el Museo eh, de Arqueología de Oxford en Inglaterra. Así que, ¿cuál era la percepción de estas personas y cuál era la gran importancia de la serpiente? Porque dentro de la tradición bíblica hebrea, la serpiente es el todo, son los animales o los seres vivientes más cercanos al concepto de Dios, ¿no? Y ya lo vimos en la primera clase cuando vimos el concepto, la cosmogonía de Israel, qué pensaban, cómo era el mundo. So, ¿qué fue la serpiente? ¿No? ¿Qué fue la serpiente del paraíso? ¿Qué representa? Bueno, un símbolo del mal, pero también un símbolo del bien. Más que un símbolo del mal, es un símbolo del conocimiento, un símbolo de muerte, un símbolo de vida, un símbolo de redención en muchos casos, un símbolo de fertilidad, un símbolo de inteligencia y astucia, un símbolo semi-humano. Tenemos todas.
Yo voy a dejar la serpiente quieta por el momento y vamos a entrar al concepto de Satán y de Hasatán y de Satanael, que se opone a Dios, y Azazel. La etimología de la palabra Satán que vemos aquí es el shoresh, de un verbo que significa oponerse, obstaculizar, prometerse, interponerse, interferir. Este concepto no es, no es un concepto como nombre propio, sino más bien es un verbo y es utilizado en varios pasajes de las Escrituras, inclusive en el tiempo de David y de Saúl, y de oponerse, no solamente al propósito divino, sino también oponerse a alguien o al plan de una persona. Me estoy adelantando, pero la palabra diabolos es la unión de dos voces, el día a través, en medio de, por la mitad, y la palabra balos, que es tirar, lanzar. Por tanto, la palabra diabolos o diabolos significa el que se pone en medio para lanzar algo, ¿no? Es una traducción de la Septuaginta de el concepto de, de Satán. Ahora, cuando vemos aquí esta literatura sí es de nuestra Biblia, libro de Job, el libro de Zacarías, pero cuando entramos a Primera de Macabeos, al libro de Sabiduría de Salomón, al primer libro de Enoch, al testamento de los 12 patriarcas, los textos del Corán, eh, con estas clasificaciones, el libro de Jubileos, este sí está en la Biblia católica, el libro de Sirach, los textos del Qumran. Aquí al lado, el uso del concepto de Satán o de diabolos o el maligno, ¿no? O el tentador, lo cual no lo vemos en los textos precristianos eh, del segundo templo. Pero aquí vemos el contexto, el significado en cada una de estas citas. Y en ninguna de ellas realmente aparece en el concepto de adversario a Dios, ¿no? En el concepto de ser opuesto a Dios. Y aquí se refiere en Sirach y en Qumran el impulso natural del ser humano para pues transgredir eh, las normas divinas. Aquí está usado como un nombre común y como un nombre propio que se refiere a un ser específico, un adversario o alguien que se opone o adversarios, porque esto es muy importante porque en la mayoría de textos bíblicos no habla en forma singular, sino que habla de los que se oponen eh, o los adversarios en plural. Y en el libro de Enoch, que es apocalíptico, es cuando aquí habla de un ángel obediente a Dios, que cumple un propósito de adversidad, pero sigue bajo el control divino, no como algo antagónico a Dios. No es hasta que lleguemos al libro de Tobías y que vamos a ver ya el concepto de Satanael de otra forma, ya distinto. So, una nación enemiga, un adversario no identificado, probablemente aquí Caín, o humanos adversarios. Y estas son las citas mayormente en la literatura del Segundo Templo donde más se usa estos conceptos y este es mayormente el significado que tiene, no es el concepto que tenemos. Ahora, esto es un tanto complejo, estos son the research methodology, es la metodología que hacen los exégetas, los intérpretes, ¿no? Y llegan a conclusiones y dicen que aun cuando Satán es mencionado y es comúnmente como un tipo de ángel, las veces que ocurre frecuentemente esto es en el plural, los adversarios, los satanás, ¿no? Sin embargo, podemos ver que
que hay un lack, hay una carencia, hay una falta en la tradición establecida donde el nombre se use como en forma personal para hacia el mal o hacia el líder de los demonios, el cual es Satán, como se piensa. La otra conclusión es que hubo entonces una nomenclatura no estándar, no corriente, para la figura y encontramos pues no base, no un edificio en la cual podamos llamar esto como que existe una doctrina de Satán en el judaísmo, como un ente adversario a Dios, ¿no? Como un ente que se sale de control de Dios. Este asunto tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, si Dios es todopoderoso, si es todo poder, si todo lo sabe y es todo ciencia y es omnisciente, ¿no? Eh, entonces, y es omnipresente, presente, es poderoso y es todo sabiduría y ciencia y todo lo conoce. Eh, entonces, pensar que fuera de Dios hay un dualismo antagónico, ¿no? Un dualismo como el que predicaban los persas y que quiso influenciar al pueblo de Israel en el exilio babilónico y del cual Isaías, el primer Isaías, porque el libro de Isaías tiene tres autores. El primero Isaías, que llega del capítulo 1 al capítulo 39, se opone a este dualismo antagónico, este dualismo de, de Dios versus Satán. Y es aquí en Persia, donde se desarrolla el concepto de rangos angelicales, rangos de demonios, rango de los mundos, rangos del cielo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, y hay ángeles que gobiernan territorios. Y no es hasta que llegamos a este periodo persa, donde esta literatura, que hoy la conocemos a través de los rollos de Mar Muerto, eh, nos coteja pues lo que decía Sarustra o el zoroastrianismo, ¿okay? El cual influenció enormemente el judaísmo y lógicamente el fariseísmo. Y, y, y eso es importante. Ahora, cuando hablamos de un dualismo forénsico y de una cosmología dualista, ¿no? Y de un forense apocalíptico y una cosmología apocalíptica, yo voy a definir qué significa eso, porque eso es muy, muy importante. Y esto es un tema que el mundo cristiano en particular, creo que nunca se ha hecho la pregunta de qué realmente pensaban los judíos en el tiempo de Jesús sobre el reino de Dios y sobre la escatología, ¿no? Que algo iba a suceder y que el mundo se iba a acabar en el tiempo de ellos. Y esto es algo que Pablo también lo cree. Y por eso Pablo dice, y nosotros los que hemos quedado seremos transformados en un abril, pues porque él pensaba que igual que Jesús, en ese sentido, pensaba que el reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, pues el reino de los cielos está en medio de nosotros. Sin embargo, ese reino que estaba en medio, pues nunca vino a ser. El cristianismo no ha podido resolver. Es uno de los temas, estaba leyendo en una ocasión que es uno de los temas que más el cristianismo ha escrito sobre el tema del reino de Dios. Y el reino de Dios ha tenido literalmente, para no decir una cifra exagerada, pero sí muchas decenas y decenas de interpretaciones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no se cumple algo
Y esto es lo que se llama la disonancia cognitiva. Y esto está probado. Cuando algo hay una expectativa y no surge, la persona se confunde y se busca espiritualizar, se busca encontrar en qué se falló y reinterpretar las cosas a una nueva visión, ¿no? Y básicamente, pues eso es lo que tenemos. Eh, Tenemos pasajes, por ejemplo, que dice que pues que no estemos ansiosos porque que la venida del Señor se acerca, no como algunos la tienen por tardanza. Bueno, 2000 años atrás se ha dicho eso, ¿no? Y hay lenguajes que ayudan a este asunto, se llama disonancia. Y esto es algo, disonancia. Me gustaría dar un curso de disonancia cognitiva. La consonancia cognitiva es, bueno, nuestro maestro habló del reino, nosotros ya teníamos el concepto de reino, vamos a preguntarle si mi hermano y yo podemos reinar juntamente con él. Luego el reino que se presenta en la tierra no es de la tierra, porque el rey, o no sé si Jesús pensaba que él iba a reinar, o a lo mejor, porque eso depende del evangelio que uno lee. Hay evangelio donde habla del reino, pero no habla de que él es el que ha de reinar en ese reino. Y luego, cuando el reino en la tierra no se da, entonces Pablo viene a hablar de un reino repensado, a un reino, y es esto, es la disonancia cognitiva. Es bueno, ese rey, es un rey que viene a liberar, esta era la expectativa de los judíos, ¿no? El mundo se va a acabar, Roma es ese vehículo del mal en la tierra. Va a haber una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz van a ganar y el Hijo del Hombre viene a pelear por Israel conjunto con todos los judíos y contra las naciones que se opongan a ese establecimiento del reino de David, un reino de poder y un reino de justicia en el mundo. Eh, y vamos a quedar libres del yugo romano y el Mesías va a reinar desde Jerusalén, y esa es la posición del judaísmo. Luego eh, viene Jesús, al estilo de los profetas, hablar de que el reino ya está, el reino está aquí, en medio de ustedes. Lo que tienen es que arrepentirse y convertirse. Y este reino no es para los gentiles, este reino es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para restaurar el sentido de la ley de Dios, para hacer un reino de justicia, un reino basado en el perdón, un reino basado en el amor, pero aquí en la tierra, eh, un reino de repensamiento de la Torá, y el Hijo del Hombre, del cual ya por acá atrás, en el libro de Daniel, 175 años antes de la era común, antes del año cero, el año cero se acaba bajando, va descendiendo. El judaísmo esperaba a este Mesías, ¿no? Jesús predicó otra clase de reino, pero hacía sentido con las expectativas de este reino. Y me gustaría dar un curso sobre eso, porque creo que es algo que estamos tan saturados de la idea cristiana del reino de Dios, eh, como que no podemos saber o entender o comprender los textos de dónde proviene toda esta idea de Jesús, y después la idea que lleva 2000 años esperando de que bueno, eh, momentáneamente, y por eso los discípulos probablemente le preguntaban, y dice, bueno, pero explícanos, no comprendemos de qué reino estás hablando, porque ellos sabían
y tenían una expectativa del reino. Y había una cosmología apocalíptica, ¿no? Iba a haber una batalla espiritual. Las naciones, entonces al Israel ganar, las naciones iban a cumplir la ley de Dios sin convertirse, sin ser judíos, o se convertían, ¿ok? Y entraban y participaban de eso. Luego viene cuando Jesús, entonces, cuando el rey de aquí, de este reino que se predica, muere, y la esperanza, eh, eh, pues, de ese reino no va y se desparraman los discípulos y se esconden y tienen miedo y están confundidos. Entonces es que se les da, eh, bueno, no hay porque tendríamos largo y tendido que hablar. Eh, la gente no sabe que el verso de la gran comisión que está en Marcos fue añadido después. So, es muy poco probable que Jesús haya dicho eso, de ir por las naciones y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere eh, y fuese bautizado será salvo. No había un concepto así en el judaísmo y mucho menos Jesús había hablado de un concepto así. Eso tendríamos que hablar después, más adelante. Y eso es otro asunto que creo que es muy importante y eh, creo que dentro del, con excepción de varios teólogos en la Iglesia Católica que han hablado de esto, y esto sale en gran parte de teólogos cristianos no judíos, o los judíos no trabajan con esto. Esto que estoy hablando es cristiano, y son posiciones cristianas, y les pudiera dar los nombres eh, si leen eh, inglés, especialmente uno de apellido Brown, que es católico, habla mucho sobre el reino de Dios desde la perspectiva de lo que sabemos que los judíos esperaban el reino de Dios. Y cómo ese reino que la gente esperaba no se cumplió, pero sí la gente siguió a Jesús en el sentido de hablar de ese reino porque el mensaje de Jesús tenía elementos que la gente conocía de ese reino. eh, y el problema fue la muerte y hubo un repensamiento de eso. Entonces, hay un reino establecido, hay un reino explicado por Jesús, pero el rey ahora está muerto. Y la idea entonces es que Dios lo levanta a los muertos y lo exalta. Por ende, el reino ahora se sigue extendiendo. Y aquí es que entra Pablo. Y Pablo dice, bueno, el reino está, pero hay que llevarlo ahora no a las naciones, sino que este evento que está aquí cambió todo, la muerte y la resurrección. Y el Cristo resucitado, entonces, ahora es el medio para que no solamente los judíos, como habló Jesús, ¿no? De que no se le quita la comida a los hijos para echárselo a los perros, porque los perros comen de las migajas que caen de la mesa, refiriéndose a los gentiles. O que el que no sirve a su casa pues por prioridad es peor que los pecadores y los gentiles, diciendo Jesús. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el mensaje es hablar. Los gentiles no conocían el asunto del rey. Ellos eran parte del problema, diríamos, ellos eran los enemigos, los hijos de las tinieblas. Son igual que el que no crea en mí, pues es hijo de vuestro padre, el diablo, ¿no? Toda esa teología de diabolos y todo esto que vemos en los evangelios, la gran pregunta es ¿cómo llegó eso ahí? Si esos son conceptos que se desarrollan más adelante, no son conceptos realmente expectativas del pueblo de Israel. Y eso es algo que debemos de preguntarnos y por eso estoy hablando un poco de esto de disonancia cognitiva, porque este es los 2000 años en que estamos, estos 2000 años, y este reino pues es un reino espiritual y es un reino del que
no es un reino de la tierra. No es el reino ni judío ni el reino de Jesús. Pero en algún momento, cuando la tierra esté preparada y la iglesia haya preparado al mundo, entonces ese reino espiritual se va a hacer una realidad tangible como la idea original judía y la idea de Jesús. Entonces, aquí es que vamos viendo, y sería interesante traer un curso de todo esto para que, pues, para poder comprender esto de una forma eh, más clara, porque yo sé que es mucha información y habría que, yo estoy dando básicamente por encimita un, un retoque, ¿no? De todas estas cosas. Eh, bueno, so, esto es solamente una de las cosas que pudiéramos hablar. Esto pertenece a otro curso que, que tengo, pero pensé que era importante. Ahora, cuando entramos aquí, esto, si ustedes quieren leer más a profundidad sobre las interpretaciones de las muy poquitas menciones de la palabra Satán en las escrituras, sería muy importante que compraran estos libros o al menos que se relacionaran con, pues, con estos autores, con Anti Loato en su libro El Diablo en el Antiguo Testamento y el diablo la maldad en el diablo, ¿no? Y dice que aún más, aun cuando Satán es mencionado, es comúnmente un tipo de ángel. Es una ocurrencia frecuencia en plural, como ya habíamos dicho, y esto carece de una tradición establecida donde el nombre personificado personal de el mal está encapsulado en un demonio llamado Satanás. Así que ahí tienen una cita. Otra cita de Guy Williams, El espíritu eh, del mundo, en las cartas de Pablo, el apóstol, una examinación crítica del rol de los seres espirituales en las epístolas auténticas paulinas. Y pueden ver todas estas referencias. Dice que no hubo entonces una nomenclatura estándar para esta figura que pues probara, nos dejara saber que había tal cosa como una doctrina judía sobre Satán. En el caso de Azazel y de Semyasá, ocupa lugares prominentes dentro de los ángeles malignos. Esto es ya una literatura del segundo templo. El primero Enoch se refiere a Satán en el 53.3 y no al malvado, pero a uno que obedece o lleva a cargo los mandamientos de Dios para castigar a aquellos hacedores de maldad. Y esa tradición bíblica es mirada en Satán como el adversario, pero no se refiere a un serviente de Satanás en el sentido de que sirve a el mal de forma independiente a Dios. Así que Joseph F. Kelly. Por otro lado, tenemos a Philly C. Almond eh, en El Diablo, una biografía. Y estos son eruditos que han escrito, muy reconocidos, que han escrito directamente sobre este tema. Aquí vemos el libro de Jubileo, que está dentro del canon de la Iglesia Católica y de otras, como lo es el canon de la Iglesia Ortodoxa griega. Dice que continúa, que se debe notar tempranamente en el libro de Jubileo que el concepto de Satán no fue utilizado en el concepto propio, de un nombre propio, como una descripción de más tema en su rol en representación de Dios como el acusador y el adversario. Así que en la conclusión de toda esta evidencia, el concepto de fuerzas poderosas y hostiles al hombre, hacia el hombre,
de la cual el hombre busca aliento, no fue prevalecer en el pensamiento del mundo del primer siglo antes de la era cristiana o antes de la era común, y que esta conclusión requiere una reexaminación de parte de la evidencia paulina sobre este asunto y una exégesis de los textos relevantes. ¿Okay? Así que ese es Wesley Carr en Ángeles y Principados. Pues ahí está el título. Ahora, cuando vemos aquí, esto sí es algo que tenemos que trabajarlo porque esto ha sido un asunto de debate dentro del cristianismo. Recuerden que el judaísmo no trabaja con estas cosas. Lo que estoy tratando de decir es que dentro del mundo cristiano tenemos el pastor que es carismático y el pastor que pertenece a una iglesia de la Reforma protestante, o el pastor que, que es carismático pero ha asistido a un seminario de alguna denominación de la Reforma. Cuando digo esto, pues me estoy refiriendo mayormente, porque esto es muy importante, que los mejores teólogos y los teólogos más profundos que han hablado sobre toda esta temática realmente son católicos. Y si usted quiere estudiar realmente teología seria, debe de buscar teólogos y eruditos que sean católicos y alemanes, porque Alemania en el mundo, al menos católico, es la vanguardia de eso. So, bueno, tenemos esta situación de teólogos católicos alemanes, lo cual esto es algo muy importante, precisamente porque eh, recordemos que en el año 1500, apenas unos 523 años atrás, solamente hace 523 años atrás fue la Reforma Protestante con Martín Lutero en Alemania, en la Catedral de Gutenberg, y fue la tesis que puso, no para salir de la Iglesia Católica, sino para reformar, pero bueno, eso le costó por poco la vida y tuvo que huir, y de ahí es que sale el protestantismo. Y salen unas iglesias que se llaman la Iglesia de la Reforma. Bueno, ¿qué reforma? La Reforma Protestante. ¿Okay? Ahora, tenemos cientos de denominaciones, pero estas denominaciones no todas son de las que salieron de la Reforma. Y apenas unos 250 años atrás en Inglaterra es que surge el carisma, los movimientos carismáticos, y surgen con un avivamiento que hubo entre Charles Finney, John Wesley, que es el padre de la iglesia wesleyana y la iglesia metodista. Y esta gente comenzaron a orar y hablar en lenguas, y trajo entonces lo que se llama la glosolalia, que es el fenómeno de hablar en otras lenguas, lo cual las iglesias reformistas y protestantes jamás van a estar de acuerdo con este fenómeno. Van a decir que eso no es, que eso, hecho de los apóstoles eran idiomas, y definitivamente van a acusar a esta gente de supersticiosos y de un montón de situaciones que ya se han ido superando con los años. Pero aquí hay una brecha enorme, que hay una brecha enorme en educación entre los requisitos. Y por eso yo le digo a los pastores, y hacemos estos cursos
Estos cursos pues no son para la gente de sus congregaciones porque pues probablemente se van a confundir. La gente no, uno que otro, sí, uno que otro, lógicamente. Hay gente que tiene las capacidades, pero esto no es fácil. Ya después que la persona tiene una fe y no una fe basada en conocimiento escritural, sino una fe basada en experiencias y en fe, pues definitivamente el mundo carismático no ha tenido en sí teólogos que podamos decir, wow, ¿no? Ha tenido uno que otros maestros y en el mundo hispano menos, ¿no? A lo mejor un Samuel Pagán o un Justino González como historiador, eh, pero no gente de peso que realmente sean reconocidos. Y saco a Samuel Pagán, puertorriqueño aparte, y uno que otro de América Latina, eh, eh, que no son carismáticos, son discípulos de Cristo o bautista, o bueno, la iglesia bautista, los anabatistas, fue resultado de la reforma, de esta reforma protestante, fueron tribus anabatistas, significa bautizarse dos veces. Y hoy no todas las iglesias bautistas salen de la reforma, eh, ni de los anabatistas. En Estados Unidos hay 13 denominaciones básicas, pero esas también tienen divisiones. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí van a ver iglesias que son mileniaristas y otras que son amileniaristas. Otras palabras que no a el frente de una palabra significa que le resta lo que cree. Es en contra de. El mileniarismo es más que todo una teología muy seguida precisamente por el movimiento carismático, de que Cristo viene, de que la gran tribulación, de que Apocalipsis y el libro de Daniel hay que interpretarlos juntos, lo cual que es algo realmente relativamente nuevo, ya solamente como unos 30 años esa idea. Eh, y esto es una cosmología apocalíptica. La Iglesia Católica acá, de la cual rompió en el 1500 Martín Lutero, son amileniaristas. El amileniarismo básicamente lo que enseña es, es que, eh, bueno, sí, cree en un dualismo y un dualismo cosmológico es lo que es básicamente lo que cree. La martología es el estudio de la salvación. Los judíos no tenían una doctrina de salvación. Y yo creo que muchos cristianos se sorprenden con eso y esperan que los judíos iban a creer en Jesús. Yo tuve una vez una conversación con uno y me dice, no, es que eso Dios lo hizo adrede para que los judíos no creyeran. Y yo le dije, ¿y si un judío se muere, a dónde va? De acuerdo a ti, porque él sabe a dónde va, pero tú, ¿dónde dices que va? Bueno, si no aceptó al Mesías, pues no sé, probablemente al infierno, probablemente hay un plan, y ahí es que están las incongruencias, precisamente, de que cuando no conocemos las definiciones y estas clasificaciones, realmente se nos hace muy difícil crear un panorama teológico y un desarrollo teológico de el concepto de la amartología con H, amartología el estudio del pecado, perdón, del pecado, ¿sí? Y soteriología es el estudio de la salvación. Entonces, esta amartología, de dónde sale el mal, si hay un dualismo, lo cual en el pensamiento judío no hay ese dualismo. Satanás es siempre un abogado de Dios y es parte de la corte de Dios y trabaja para los propósitos de Dios. No es un ángel caído, no es contrario a Dios, porque entonces Dios no sería ni muy poderoso. Y mírense que al creador algo creado le haga todo una revuelta y cause tanto daño, tanto mal, tanto.
Entonces, tenemos que tener muy claro todos estos conceptos como para desarrollar pues una teología que realmente nos ayude. Ahora, Jesús y Pablo, yo no voy a entrar ahora ahí porque estamos en el tema de Satanás, pero definitivamente aquí lo que está hablando es que si Jesús y Pablo en el método interpretativo sí compartían estos elementos, ¿no? So, no, eso no es de este curso, pero estamos hablando entonces ahora del Hasatán. Si el Hasatán o Satanás o Diabolos o Mastemá o Alcebú, lo cual, ¿cómo llegó todo esto? Bueno, lo vamos a ver ahora en detalle en la segunda parte de esta clase. Quería dar primero como un cuadro para que se localicen y luego entonces trabajar con esto en detalle. Cuando hablamos aquí un dualismo cósmico, y esto es muy importante, en el periodo del Segundo Templo, eh, de acuerdo a la literatura que hubo y esto es la enorme importancia de los rollos del Mar Muerto, es precisamente que lo que el cristianismo llama el tiempo intertestamentario, entre los dos testamentos, intertestamentario. Lógicamente el judaísmo no cree en el Nuevo Testamento, por ende no hay un periodo testamentario y se le llama el judaísmo del Segundo Templo. Pero en ese judaísmo del Segundo Templo, que comenzó en el 515 antes de la era común, o vamos a ponerle antes de Jesús, antes, que es cuando Esdras y Nehemías finalizan el templo y los muros de Jerusalén son reconstruidos y nace la religión del judaísmo como tal oficialmente. Esto es muy importante porque en este periodo entre Esdras y Nehemías, vamos a ver el libro de Daniel en el 175 y una serie de literatura que surge, una literatura que la vamos a ver ya pronto, surge mucha literatura. Y es aquí donde realmente con la influencia, porque todo esto, Israel estaba bajo el dominio persa, los romanos todavía no habían llegado, sobre el dominio persa, y a los persas lo vencieron los griegos. Entre estas dos influencias del mundo griego y el mundo persa, es que se origina en el pensamiento dualista. Cuando digo dualista es que hay bien y mal. Hay una dualidad, hay dos cosas y estas cosas son antagónicas. Es un dualismo versus, ¿no? Dos boxeadores, el líder del bien y el líder del mal. Y hay una batalla. Bueno, es en esta literatura, en los rollos de Mal Muerto, donde el origen del mal en el libro de los vigilantes tiene que ver con el libro de Enoch. Y es aquí donde están los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas y va a haber en los cielos una gran batalla, ¿no? Entre los hijos. Va a haber un final del mundo y va a vencer eh, 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 pues el, eh, el hijo del hombre, el hijo del hombre. En este caso, el pecado y la maldad es el resultado del engaño y la posesión de estos poderes sobrenaturales, que típicamente son demonios y se conoce como Belial, ¿no? Belial y Mastema, ¿ok? En esa literatura. Y hay poderes de batallas muy, pero que muy
poderosas estas batallas sobrenaturales, las cuales se pelean por medio de exorcismo, de oraciones apotropaicas, de la observancia de la ley. Eso era lo que Israel pensaba durante este periodo que le llaman el cristianismo a veces los 400 años de silencio, que no hubo, fue todo lo contrario. De silencio no hubo nada. Yo diría que fue el tiempo que más desarrollo y teología y surgen los escribas, los fariseos, los saduceos, las bases para eso, las comunidades esenias. Este fue un tiempo que debido a la influencia del pensamiento filosófico griego y platónico y de los persas y del zoroastrianismo, es que se logra Israel llega a estas ideas que ahora ya Dios no es el que está en control. Y sepan ustedes hoy que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Yo creo el bien y la adversidad y fuera de mí no hay otro Dios. Pero eso no es ahora el caso. Y vemos el libro de Daniel y ya Daniel comienza a hablar de la resurrección de los muertos y comienza a hablar de el Hijo del Hombre, y todas, y una angelología, y se comienza, aunque ya vamos a ver que en el libro de Tobías es que se menciona por primera vez ciertos ángeles, pero aquí empezamos a ver a Samael, a Metratón, comenzamos a ver bueno, a Metratón no, pero a Uriel, a Samael, a Gabriel, a Miguel, a Rafael, ¿okay? Que es mencionado en el libro de Tobías por primera vez. Y luego tenemos en el en el dualismo forense, este es el cósmico, este es el fin del mundo, lo cósmico, el fin del mundo. Pero en el forénsico, eh, es todo lo contrario. Es lo que realmente en el fondo la teología judía cree, y es que el pecado humano se origina en la maldad, perdón, el origen de la maldad en el ser humano y del pecado son típicamente no una caída para el judaísmo, para el cristianismo sí, es un despertar. ¿Por qué? Bueno, porque a Adán y Eva se le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien, y eso la gente como que no lo ve, y del mal, no del mal, del bien y del mal. Al punto que fueron expulsados del Gan Edén por la corte de dioses. Dice, ahora este que ha venido a ser como uno de nosotros, conoce tanto el bien como el mal. Hay que sacarlo porque si sigue comiendo del árbol de la vida, va a vivir para siempre como nosotros y se convierte en un Dios. El pecado o la transgresión es el resultado de la semilla del mal, la cual es un impulso natural en el ser humano y la tentación por ser humanos, y o por el contrario, es un fallo en el sistema de la divinidad. Eh, eh, so, so, Esto pues es un asunto para discusión. Y tenemos otra idea, que es que el pecado es evadido o el transgredir es evadido a través de la disciplina, los mandamientos, la obediencia, la disciplina propia, la súplica, las oraciones de súplica y la observancia de la ley. ¿Okay? Bueno, porque la ley, ahora, cuando viene el repensamiento paulino, Pablo es complejo, porque Pablo por un lado dice, no, la ley no te va a salvar. Bueno, un judío se preguntaba en ese momento, ¿salvarme de qué? Solamente, mayormente los saduceos, no todos los judíos creían en la necesidad y en esta visión. Tenemos los saduceos que no creían en ángeles, y era la clase sacerdotal, y era la clase que Dios había escogido según el orden de Aarón. Y esa clase que hacía los sacrificios y esa clase que llevaba al pueblo de Israel hacia la espiritualidad y hacia el servicio de Dios, del Dios de Israel, no creía en nada de estas cosas.
Esto lo estamos viendo desde la perspectiva no de los judíos como una nación, sino que dentro de la literatura que habla de esto, el libro de Enoc, el libro de Tobías, el Apocalipsis de Moisés, que vamos a estar viendo y que menciona a todo esto que viene de Persia y de Grecia. Esta visión es una visión de los esenios en el desierto. Y los esenios, pues antes no sabíamos nada de ellos, ahora pues tenemos alguna idea por los rollos del Mar Muerto y porque se encontró libros de ellos y ellos tenían un manual de conducta, ¿ok? Y aunque habían sido mencionados por Flavio Josefo, pero de forma muy sutil, ahora pues, claro, hay más preguntas que respuestas, pero también tenemos es eso que tenemos más preguntas que respuestas, es el resultado de ahora todo lo más que conocemos sobre ellos. ¿Cuál es la posición o ha sido siempre la posición del judaísmo que sobrevivió a la destrucción del segundo templo, al fariseísmo? Bueno, la observancia de la ley. Y creo que Jesús está aquí. Jesús, si, dependiendo del evangelio que se lea, la salvación para Jesús no era por medio de la fe, era por medio de la obediencia. Inclusive decía, lo que los fariseos le digan que hagan, vayan y háganlo. ¿Ah? Eso es muy importante. Y a lo mejor el mensaje de Jesús, aunque sí hay elementos de la Torá que yo me atrevería a decir que Jesús violentó, eh, entre muchísimos, pues eso no es mío, es de varios eruditos, pero en general, Jesús pedía la observancia, guarda los mandamientos. Muy bien has dicho, maestro. ¿Ah? Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, ama a tu prójimo como a ti mismo, obedece la ley, sí, eh, y la súplica y la disciplina. Y eso lo vemos en el ministerio de Jesús. Ahora, Pablo viene con algo completamente distinto y por eso me gustaría dar un curso de esto para comparar el judaísmo y las posiciones de Pablo con las de Jesús, porque es realmente wow. Se cree que Jesús murió cerca del año 30 al 33 y se cree que Pablo probablemente se convirtió unos 3 años más tarde, a lo mejor el 35, el 36, a lo más tardar el 38, y hace sus epístolas y después es que vienen los evangelios. Primero escribe las epístolas, las cuales están en debate si todas, hay muchos eruditos que no están de acuerdo que algunas son de Pablo, aunque llevan el nombre de Pablo, pero me gustaría dar un curso sobre eso para ver qué pasó aquí, porque esto es muy interesante que Pedro estuvo aquí y no escribió un evangelio. El hermano de Jesús se quedó a cargo del grupo de Jesús y Jacobo o Santiago, el justo, y no escribió nada sobre los dichos y hubo que esperar acá a Marcos en el año 70, unos 40 años después de la muerte de Jesús, para comenzar el primer evangelio a hablar sobre todo esto. Esto es súper interesante y es precisamente en ese gap, en ese vacío, ¿no? Que lo único que sabemos de relación a la serpiente, a Mastemá, a Balcebú, a Azazel, que voy a hablar de Azazel, es precisamente por esta literatura. Y estas eran las creencias del pueblo de Israel, más esta también era de mucha gente, también esenios y alguna otra persona, porque la gente no leía, la gente no tenía libros, pero sí escuchaban y la gente era muy supersticiosa. Esto es sumamente relevante e importante eh, dentro de todo esto. Ahora, hay un dualismo cósmico
en todo esto. Eh, y vamos a darle acá, dualismo cósmico. Ok, es lo mismo. Ah, es por las citas abajo. Pero no, no voy a hablar de las citas. Es, no, no se enfocan en esto, es que las citas abajo, para darle fuerza y explicar a esto, están aquí abajo. Ustedes las pueden comprar los libros, pueden, de dónde salió. Este es los documentos, el libro de jubileos, de esa literatura, ¿no? Que habla del ángel Mastemá, en los textos, en las menciones, el libro de jubileo. Acá tenemos eh, 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 un comentario sobre también Génesis 2 y 3 por el profesor Fitzmayer. So, so, y bueno, básicamente aquí pues podemos, esta sí la quiero mencionar, y entramos entonces a ya algo más concreto eh, en todo esto, ¿no? Bueno, voy a dejar esta parte aquí. Se nos quedamos aquí. Y esta sería la tercera clase de de este masterclass. Bueno, son dos clases, pero divididas y por lo que veo, vamos a tener mucho más material que el que realmente se dijo que se iba a dar. Tenemos, eh, voy a tomar este break aquí y de ahí entonces seguimos y hacemos otra clase. Bueno, hasta la próxima.